Ok, aquí estamos de nuevo, una semana más. Este proyecto Jaor, transmitiendo desde la República de Texas. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza de hoy. No tenemos la porción semanal hoy, pero vamos a hablar sobre un tema que a todos nos incumbe. Y vamos a hablar sobre el temor. ¿Ya? Eh, y bueno, vamos a intentar cubrir la mayor parte del tema hoy. Creo que en cierta ocasión hablamos sobre el temor de Dios, ¿recuerdan? No sé si lo recuerdan. No sé, Chris, ¿estabas tú en... No, pero sí escuché el audio, creo que está en Spotify, lo escuché. Ok, ok. Eh, no sería mala idea volver a volver a estudiar permítanme, volver a estudiar después de esta clase, volver a estudiar el tema, porque creo que van de la mano. Um, Ahora, si tienen acceso a ese audio en Spotify, pues adelante, lo pueden escuchar ahí y ya creo que va a ayudar bastante a comprender um, lo que vamos a ver hoy. Ok, el miedo, el miedo. Hay algo, hay algo a lo cual um, ustedes tengan miedo. Hay algo en particular que yo sé que hay ciertas cosas que por naturaleza uno obviamente, por ejemplo, yo aquí en el rancho, si yo volteara la cámara en este momento y la pusiera hacia la ventana, de la ventana, una pulgada después de la ventana, no se ve nada. ¿Sí? Literalmente. Aquí si apagamos los focos de afuera, no ves de tu nariz aquí, no ves nada, absolutamente nada. Y el silencio ensordece. ¿Sí? Porque recuerden, vivo en las montañas, vivo en un rancho. ¿Sí? Entonces, eh, permítanme, otra vez estamos teniendo el mismo problema con la conexión. Permítanme un momento, déjenme um, intentar solucionar esto. Ok, tenemos el mismo problema. ¿Alguien te está llamando? Reconnecting. Déjame checar el internet. No, no, no. Ok, ya regresamos. Ok, perfecto. Disculpen, no sé qué está ocurriendo con la señal. No sé si alguien está intentando conectarse de las personas que faltaron. Pero bueno, eh, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Ok, bueno, si por alguna razón vuelve a ocurrir esto, lo que vamos a hacer es, eh, yo voy a continuar con la grabación y voy a tener que enviárselas. Las personas que estudian, que se reúnen con nosotros cada semana, saben que no deben de hablar para hacer la conexión, porque eso es lo que sucede, se corta la comunicación. Eh, Esto está diseñado para yo hacer la invitación y que todos puedan conectarse, de otra forma perdemos la recepción. Ok, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ok, sí, entonces, bueno, obviamente, yo cuando salgo en la noche, si yo salgo en la noche, por decir algo, mis perritos tienen que ir al baño, mis dos pequeñitas, ¿sí? Mis dos chihuahuitas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro mi pistola, mi 9 milímetros, o agarro mi escopeta y ahí estoy esperando a que ellas terminen de hacer sus necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, he aprendido bastante en cómo
los coyotes operan, ¿sí? Los coyotes, no los coyotes humanos, sino los coyotes, los animales, ¿sí? Eh, ellos pueden estar a 50 pies de distancia en la oscuridad y tú no lo notas. Y ellos no te hacen nada porque mientras ellos vean a alguien que es alto, más alto que ellos, en fin, eh, ellos usualmente aquí en el área eh, 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 le tienen miedo a los humanos, ¿sí? Entonces, obviamente yo tengo que salir armado y esa es la forma en que se vive aquí, porque vivo en las montañas, ¿sí? Es obvio. Tenemos leones de montaña, león de montaña que le llaman, el bobcat también que es más pequeño, nunca han llegado aquí, pero entonces tenemos todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, entonces hay un miedo natural, ¿sí? Hay un miedo natural que nos protege, ¿sí? Fuera yo una persona muy negligente, si yo simplemente salgo muy fresco, ¿verdad? Y salgo en la noche y me voy con una flashlight, con una lámpara, y voy a ir a hacer ejercicio, a caminar. Sí, ¿verdad? Alrededor del rancho, ¿verdad? Sí. Entonces, fuera una persona extremadamente inocente, negligente, eh, y si yo hiciera eso, no, hay un miedo natural que es el que me protege de yo cometer una insensatez y de terminar como lunch para los coyotes, ¿no? Eh, entonces, ese es un miedo natural, es un miedo, de hecho, que es nuestro mejor aliado en muchos aspectos, ¿sí? Nos protege, nos previene, nos preserva la vida, ¿ya? Pero hay otros miedos y estos miedos um, que según algunos estudiosos, okay, en la materia, han estado muy dentro del ser humano eh, y han sido transmitidos. Estos miedos no son miedos que son parte de nuestra naturaleza, vaya, ¿sí? Pero son miedos que han sido impuestos, miedos que han sido transmitidos a nosotros eh, y los hemos recibido de una forma hereditaria, vaya, ya sea en lo que nuestros padres nos han dicho, en lo que nuestros abuelos, nuestros tíos, recuerdan, muy común en Iberoamérica, que se sentaba el abuelito o el padre, en fin, el anciano, y en esa fogata en la noche y empezaba a contar los cuentos de ¿qué? De La Llorona, por ejemplo, ¿no? Sí, y que si no te portas bien va a venir el cucú, ¿verdad? Y te va a llevar, te va a jalar los pies en la noche. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son miedos que han sido heredados y son miedos que han obstaculizado el crecimiento de nuestras vidas, ¿sí? En muchos aspectos, emocional, intelectual, espiritual, en relaciones, en muchos aspectos. Entonces, y esto viene como una herencia, ¿sí? Esto no es algo que actúa a nuestro favor. Eso es algo que actúa en contra nuestra, en contra de nuestro desarrollo como seres espirituales que somos, ¿sí? Entonces, y nos basamos para, para tal declaración en el pasaje del libro de Génesis, capítulo 3 verso 8 al 10, es donde vamos a iniciar esta noche. Bueno, solamente quiero estar seguro si los Hernández están allí conectados. Sí, ¿verdad? Puedes enviarme un like o una carita. Oh, corazón, más bello. Ok, gracias. Ok. Ok, Bereshit capítulo 3 verso 8 al 10. O Génesis capítulo 3 verso 8 al 10. Eh, dice el texto sagrado, habla del encuentro de la Nahash, de la serpiente,
con nuestros primeros padres, Adán y Java. Todos conocemos la narrativa. El verso 8 al 10 dice, y oyeron Adán y Java el sonido de Hashem, Elohim, paseando por el huerto. Qué interesante, ¿no? Porque la palabra aquí sonido es la palabra en hebreo kol, que kol es voz también, ¿sí? Se puede traducir entonces, y oyeron la voz de Hashem, o el sonido de Hashem, Elohim, o Dios, paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Hashem, Elohim, entre los árboles del huerto. Pero Hashem, Elohim, o Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, ¿sí? Obviamente, o sea, ¿dónde estás espiritualmente? O sea, ¿de dónde has caído, no? No te estoy preguntando dónde estás geográficamente, dónde estás espiritual, moralmente, ¿qué ha sucedido contigo? ¿Dónde estás, Adán? Y contestó, Adán, he oído tu sonido, ¿ok? En hebreo es koleja, que es tu voz. He escuchado tu voz o tu sonido en el huerto. Y mira lo primero que dice. La primer reacción del ser humano fue miedo. ¿Ya? Y he tenido miedo, pavor, terror, porque estoy desnudo y me he escondido. ¿Ya? Y bueno, la narrativa sigue y dijo, dijo Hashem, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual te ordené que no comieras? En fin, y bueno, ya conocemos el resto de la historia. ¿Sí? A partir de aquí nosotros tenemos como una especie de ADN, vaya, en nuestra alma, y todos nacemos con esta tendencia, ¿sí? Con esta tendencia. El miedo. Ahora, como lo comentaba hace un momento, el miedo o el temor o el terror, el pánico en las eras primeras de la historia, podríamos llamar lo que es la prehistoria, ¿ok? Cuando un hombre, y aún hasta la fecha, cuando un hombre veía una bestia, un animal salvaje, el miedo tenía una función vital, ¿sí? Ya sea, interesantemente, que el animal en otro nivel de miedo, claro, buscara la forma de protegerse del cazador, del ser humano en este caso, o de que el cazador se le acabaran las flechas, ¿verdad? Y se diera cuenta que ya no hay más flechas y ahora el animal quiere comérselo, ¿verdad? Entonces, este miedo era una especie de salvavidas, vaya, porque tenía esa función, salvar la vida, ¿ok? Pero hoy día ya caminamos para este tiempo en que vivimos, ¿ok? El miedo, y aquí quisiera detenerme, pero no voy a poder detenerme mucho, ¿sí? El miedo sirve únicamente, como un generador de enfermedades. Un generador de enfermedades que trae únicamente destrucción, pena, dolor, miseria a la humanidad. Ahora que estuvimos pasando por esta época del Dibok, saben de lo que hablo, ¿no? Dibok, léanlo al revés. ¿Sí? No sé si todavía me censuren si menciono el nombre, pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ok. El bicho, vaya.
y les he comentado que interesantemente Dybbuk en la literatura y en el folclore judío es una especie de demonio. ¿Sí? ¿Saben eso, verdad? Dybbuk o Dybbuk en la literatura judía, en el folclore judío, es una especie de demonio desencarnado, vaya. ¿Sí? Es como de un rango menor. ¿Sí? Interesantemente, si lo lees al revés, pues léelo al revés, ¿no? A aquellos que no sabían, leanlo al revés. Bueno, ahora que estuvimos pasando por esta situación por 2 años y medio, 3 años del Dybbuk 19, me llamó mucho la atención ver el pánico y la histeria colectiva y cómo artículo tras artículo que yo leía de científicos que nos estaban gritando básicamente que realmente lo que estaba matando a la humanidad no era en sí este bicho, sino el miedo. Mira qué interesante. Y me puse a estudiar sobre el poder del miedo. Y cuando estudias tú las civilizaciones antiguas, todas ellas han utilizado el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, de hecho, ve las noticias, todo es miedo, todo es pánico, todo es negativo, todo es terror. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el miedo? Bueno, encontré que cuando una persona, por ejemplo, está feliz con su pareja, van caminando por la calle, y esa historia es real, le ocurrió a un amigo mío. Creo que la conté una vez en Seattle. Viene mi amigo con su novia, él era Jorge, él era un hombre grandote, full of muscles, ¿okay? Musculoso él, ¿sí? Y su novia era una muchacha así, chaparrita. Y vienen caminando por la calle, y resulta que él venía por el lado de donde está el cerco de las casas, por la banqueta, y ella venía por el lado de la calle, que supuestamente en Iberoamérica eso es una falta, era una falta de respeto en aquellos tiempos, ¿no? La mujer tenía que ir por el lado del cerco de las casas y el hombre por el lado de la calle, esa era la idea, ¿no? Sí, entonces, pero venían al revés, él venía por el lado del cerco de las casas y la muchacha venía por el lado de la calle. Entonces, cuando de repente, muy románticos, tomados de la mano, cuando de repente vi un perro, creo que un German Shepherd, grandote el perro, sale de una casa y ladra, le ladra básicamente en la oreja a mi amigo, y mi amigo se asusta tanto que él brinca, toma a la muchacha y la pone contra el cerco, básicamente. Sí, es historia real, ¿eh? Historia real, sí. Su primera reacción, mira, ¿eh? Y bueno, ahí podemos ver si esto ocurre en el noviazgo, qué habrá sucedido en el matrimonio, ¿eh? Entonces, el miedo es impresionante. Eh, ¿Qué no hace la gente con miedo? La gente cuando, por ejemplo, huyen de la policía, ¿verdad? Hay gente que pone un pie en la pared, una mano en el techo y increíble todo lo que puede hacer una persona cuando la adrenalina esos chorros de adrenalina sí, entran en acción, ¿no? Ahora, lo que estudiaba yo en uno de esos artículos es que el cuerpo es impresionante cómo Hashem nos diseñó. El cuerpo cuando se enfrenta a una situación, por ejemplo, un pitbull te viene persiguiendo, ¿sí? Y tú jamás has brincado un cerco de 6 pies de altura. ¿Okay? ¿De qué sería? Casi cerca de 2 metros de altura, ¿no? 7 pies de altura. Pero debido al miedo, tú pudiste brincar ese cerco, algo que no podrías haber hecho si el perro no te hubiera perseguido. Entonces, el cerebro envía una señal al cuerpo donde el cuerpo suelta la adrenalina indispensable para que tú puedas brincar ese cerco. ¿Sí?
Entonces, a través de la visión y a través de la emoción, el cerebro recibe ese mensaje. Entonces, el cerebro envía la señal y, y es como si el cerebro fotografiara la altura de ese cerco y te envía la adrenalina necesaria para que puedas brincar solamente 7 pies de altura. ¿Ya? Si el cerco hubiera sido de 10 pies de altura, entonces tú recibes adrenalina, el monto de adrenalina indispensable para brincar un cerco de 10 pies de altura. ¿Ok? Qué increíble. Entonces, a medida que leía yo el artículo sobre el miedo en relación a la salud, eh, eh, el artículo llega a un punto donde dice, ahora, esto ocurre como una especie de mecanismo de defensa donde el cuerpo está habilitado para hacer proezas, cosas que nunca pensaste que podías hacer, ¿no?, en un momento de esa naturaleza. Pero dice, cuando la mente o el cerebro está expuesto a información que conlleva miedo, terror, pánico, y esta información es constante, 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 no cesa. ¿Recuerdan esos días? No hace mucho de eso, ¿sí? Oh, no salgas porque anda en el aire esa cosa y te va a agarrar, ¿sí? Oh, no vayas a ver a tus abuelos porque los vas a matar. Oh, ponte cloro en los pies, en las manos y guantes. Y personas hicieron cada nonada, cada tontería, ¿sí? Que me tocó a mí a ver personas inclusive que con guantes entraban a la tienda, ¿sí? Tomaban las cosas, las ponían en su shopping cart, en su carrito, ¿ya? Y ves a la gente saliendo, agarrando el carrito con los mismos guantes, toman las llaves de su auto con los mismos, no se las quitan los guantes, y entran al auto, tocan todo con los mismos guantes, y se van con los guantes y todavía van solos y con máscara, ¿sí? La gente robotizada. De hecho, hasta la fecha encuentras gente que andan manejando autos con mascarilla y solos. Increíble. Entonces, este artículo me, me explicó todo lo que yo necesitaba saber acerca de lo que esta organización supuestamente mundial de la salud nos estaba escondiendo. Ellos saben esto. Ellos saben lo destructivo que es el miedo. Cuando la información es constante y el miedo es constante, el pitbull es constante, vaya, ¿sí? El cerebro te empieza a enviar desproporcionalmente chorros y chorros de adrenalina porque vives en constante miedo, en constante temor, y eso es lo que enferma el exceso de adrenalina, mata al sistema inmune, y cuando el sistema inmune se cae, cualquier bicho te mata. De hecho, un familiar de mi esposa que se vio malo, el doctor le tuvo que decir, yo no puedo, o el doctor que están viendo ustedes, ¿sí? El doctor le dijo que es uno de los pocos doctores que yo conozco que realmente tienen sentido común. Le dijo, eh, porque el pariente de mi hermana estaba tan lleno de temor que le dijo, mira, yo no te puedo dar ningún tratamiento, no te puedo atender si no comprendes que lo que te está matando es el miedo. Si tú mueres, va a ser por tu temor, por tu miedo. El bicho no mata a nadie. El bicho es 99.99.99 curable. Déjame curarte o mátate tú solo con tu miedo. ¿Ya? Entonces, el miedo es un arma letal. ¿Ya? Es un arma letal. Y es un generador de enfermedades diversas. La persistencia del miedo en el hombre, mira qué interesante, cuando el miedo es persistente en nosotros, se debe
a nuestro fracaso se debe a que nosotros fracasamos. No, y cuando digo nosotros, estoy hablando de la gente de fe. ¿Okay? Se debe a que nosotros fracasamos a una relación realmente genuina, profunda con el Dios a quien decimos amar y seguir. Porque toda la relación, de hecho, todo este asunto de espiritualidad se resume a una palabra: confianza. So, el médico dice es cáncer. Hashem forbid, Hashem no lo permite. Pero el médico dice es cáncer. Bueno, si lucho contra el cáncer, me convierto en un héroe, soy un sobreviviente de cáncer. Si me dejo caer, pues muero. ¿Sí? Pero aunque sobreviva el cáncer, un día voy a morir. Entonces, ya sea que viva, sobreviva o me lleve el cáncer, un día me voy a ir. So, ¿cuál es la diferencia entre irme hoy e irme mañana? Si mi confianza está en Dios. Ya sea que vivo o muera, pertenezco a Él. ¿Sí? Entonces, nuestro temor va a persistir en nosotros a la medida en que nosotros fracasemos en realmente pensar de esa forma, en realmente pensar que de cualquier forma un día nos vamos. Y no sé si se han dado cuenta que cada día hay una arruga nueva, hay una cana nueva, hay un malestar nuevo. ¿Sí? Esta máquina empieza a... O sea, tenemos que hacernos a la idea. Entonces, ya sea que nos vayamos antes o después, ¿por qué temer? ¿Sí? ¿Por qué temer? So, tenemos entonces que somos nosotros, mira qué curioso. Nosotros somos los que de hecho le damos perpetuidad a algo tan nocivo. ¿Ya? Algo tan nocivo que es cíclico, porque desde temprana edad nosotros, y digo nosotros porque nadie se escapa de esto, ¿ok? Desde temprana edad, inconscientemente entrenamos a nuestros hijos a que estén constantemente bajo una sombra de miedo. Les inculcamos inconscientemente y nosotros pensando es por amor, pensando es por protección, pensando es por el bien de mi hijo, de mi hija, en fin. Pero inconscientemente nosotros inculcamos, influenciamos, infundimos y perpetuamos el miedo en nuestros pequeños. Por ejemplo, y es una especie de entrenamiento, créanme. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta, está muy caliente el día. Está muy caliente el día. ¿Ya? No salgas porque está muy caliente. Ponte ¿cómo le llamamos? El protector solar. ¿Sí? Yeah. Don't go there, it's so hot. Make sure you have the sunscreen.
Ya, porque el cáncer en la piel, te va a dar el cáncer en la piel. Yo me acuerdo, yo crecí en el desierto y jugábamos en la calle, en el asfalto, descalzos, ¿sí? Ya. Y el clima hirviendo, hirviendo. Sí, y me acuerdo que cuando jugábamos béisbol descalzos, sí, nos gustaba jugar descalzos, no era porque no teníamos zapatos, nos gustaba jugar descalzos, ¿sí? Y me acuerdo que mientras, tú sabes, el béisbol es lento, ¿verdad? En eso que está el pitcher pensando y el catcher está enviando la señal, pues uno lo que hacía brincaba a una sombrita y cuando ya aventaba la pelota el pitcher corríamos a nuestra posición, ¿verdad? Porque hervía el piso. Entonces, ya, yo me acuerdo, ¿a quién le dio cáncer de mis? A ninguno, eso no existía. Ya, ¿sabes qué te está dando cáncer en la piel? Todos estos protectores solares, todas estas basuras que la gente ni lee lo que viene de atrás en esas etiquetas, ¿sí? Pueden ser un sinnúmero de factores. No es que el sol en sí te esté produciendo cáncer en la piel. Por favor, sabes que en los tiempos de Yeshua el bendito, hace 2000 años, y esto lo puedes encontrar si eso es una búsqueda en Google, la tierra estaba más caliente que hoy. Eran no recuerdo cuántos grados, 5 o 7 grados, más caliente que hoy. Y tú no encuentras registros de cáncer en la piel 2000 años atrás, o en esas oleadas en Europa que en la época medieval que también la temperatura subió y estos ciclos que tiene la Tierra, que Dios la diseñó para reciclarse a sí misma, ¿sí? Eh, eh, y que ahora los oportunistas políticos agarran del sobrecalentamiento global y todo ese tipo de cosas, ¿no? Son ciclos. ¿Tú crees que Dios está dormido? Se le pasó la temperatura. Ay, no apagué el termostato, ¿verdad? Se me va a quemar el planeta. No, todo se politiza hoy día, ¿sí? De hecho, pon atención, mira, todas las personas que están con todo este asunto del calentamiento, todos estos políticos, todos pertenecen a la agenda socialista y es otro punto que tocar. Y más vale que no hable mucho sobre el socialismo porque ya me queda un mes para ir a Cuba. Espero este video no llegue a Cuba. Entonces, ya, no vayas está muy caliente, ¿sí? La temperatura, bueno, está fría, ¿sí? Ay, protégete, muchacho, te va a dar una pulmonía. ¿Han escuchado eso? Ya le están dando la pulmonía, ¿sí? El muchachito no tiene miedo a lo helado, ¿ya? Pero ¿sabes a qué le tiene miedo? A una pulmonía. Y ni siquiera sabe lo que es pulmonía, no conoce lo que es una pulmonía, nunca ha visto a gente con pulmonía, no sabe ni cómo pronunciar la palabra pulmonía y ya le tiene miedo a la pulmonía. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que le va a dar pulmonía. A mí es sentido común. No estamos hablando de proteger y cuidar a nuestros hijos del calor intenso que puede ser fatal en muchos aspectos, ¿verdad? No estamos hablando de no prevenir que nuestros hijos caigan enfermos de un resfriado. Claro, o sea, se usa el sentido común, pero me refiero a la manera en que se perpetúa de cómo se les enseña a los hijos. ¿Sí? No te subas a esa silla, te vas a caer, te vas a romper un pie. El niño no le tiene miedo a subirse a la silla, ya le tiene miedo a romperse un pie. El niño no piensa en la caída de la silla, piensa en un pie roto. ¿Por qué piensa en un pie roto? ¿Quién le metió esa información? Los hacemos handicap mentalmente, los hacemos, como decimos en español, handicap, los hacemos, ayúdenme. Inválidos. Los inválidos, sí, hay otra palabra en español. Yeah. Los ponemos en silla de, perdón, los discapacitados mentalmente, los discapacitamos mentalmente, ¿sí? Hay mucho viento, no salgas, se te van a volar los ojos, ¿verdad? La lluvia, no salgas porque, en fin, te van a salir ronchas, sí.
El niño no le tiene miedo a la silla, no le tiene miedo al frío, no le tiene miedo al calor, no le tiene miedo a la lluvia, le tiene miedo al pie roto, le tiene miedo a las ronchas, le tiene miedo a la pulmonía, porque se lo han dicho. ¿Ya? ¿Cómo crece y mayormente hoy día un niño? ¿Cómo crecen los niños hoy día? Cuando con los extranjeros, por ejemplo, con alguien que no conoce. El stranger danger aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Stranger danger. ¿Sí? Si ves a un desconocido, ya. ¡Ay! Puede ser un pedófilo. Puede ser un. ¡Ay! No. No lo veas. Simple y sencillamente se toma al niño, ¿ok? Y lo trae cercano a ti de la manita. No tienes que decirle. No tienes que meterle ese miedo porque ese niño no va a confiar en nadie. Ni en ti mismo va a confiar. Le metes el miedo de que todo el mundo es pedófilo, todo el mundo es ladrón, te va a robar el cucú, ¿verdad? Te va a llevar me acuerdo cuando yo era pequeño, existía un individuo que era un indígena él, pero era enorme, él medía como 2 metros, 7 pies de altura. Y interesantemente el hombre era rubio, pero estaba como quemado, tostado por el sol. Y le llamábamos el güero patón, le decíamos, porque tenía un pie gigante, ¿sí? Y bueno, me acuerdo que todo mundo, para que los niños hiciéramos caso, te va a llevar el güero patón. Uy, pues todo el mundo, los niños llorando. Ay, el güero patón, no quiero que me lleve el güero patón. Sí. Óyeme, te despertabas, bueno, muchos de nosotros llegamos a tener experiencias eh, húmedas en nuestras camas. Nos orinábamos del miedo porque soñábamos con el güero patón que nos iba a llevar. Imagínate. ¿Sí? Entonces, todo esto suena chistoso, suena inocente, suena muy amoroso, pero hay otras formas de proteger a nuestros hijos. No tienes que decirle necesariamente, stranger danger, no, no lo veas, no hables con él, no lo toques. Si estás con el niño no tiene necesidad de ir a hablar con ningún extranjero, con un extraño. Pero es más fácil la pereza, ¿verdad? Porque yo estoy con mi celular y si mi niño se me distrae, yo hey, recuerda, stranger danger mientras yo estoy con el celular. ¿Ya? So, lo mismo ocurre con inclusive animales domésticos. ¿Ya? No toques el perro porque te va a morder. No abraces el perro porque te va a enfermar. ¿Sí? Increíble. Y hablo mayormente de esta generación, que los niños se enferman de todo hoy día. Es increíble. Hoy se enferman, la semana próxima están sanos, el día siguiente están enfermos otra vez, la semana siguiente están sanos y así están todo el año. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué los enferma? ¿Por qué están tan enfermos? Si comen tan saludable, tienen una dieta impresionante, comemos mejor que nunca hoy día. La humanidad, al menos aquí en el mundo occidental, comemos mejor que nunca, estamos alimentados mejor que nunca, tenemos acceso a grandes bendiciones que nunca existieron. ¿Por qué se enferman más nuestros hijos? Porque el sistema de ellos inmune no es fuerte, están llenos de miedo. Constantemente están recibiendo torrentes de adrenalina, constantemente. Y más ahora con el aparato que ellos ya no pueden, ellos, tú sabes, están viendo cualquier cosa que vean, de repente aparece una ventanita y es una noticia mala. ¿Sí? Decapitaron a 7. ¿Sí? Violaron a 8. Ellos también lo ven. Miedo por todos lados. So, tenemos entonces este constante asedio del miedo infundido por todas partes, desde el hogar, la escuela,
los medios de comunicación, niños que ya sufren ansiedad, depresión. Es impresionante, es como nunca antes, ¿ok? Porque, y yo me pregunto, eh, un niño, un niño no nace para tener miedo, qué interesante. O sea, no nace para ser el receptor de estos miedos. Si bien es cierto, nacemos con un miedo natural que nos ayuda a protegernos de situaciones de peligro, como lo hablamos en un principio, pero realmente no estamos diseñados para ser receptores de estos miedos. Nos han impuesto esto. La sociedad nos ha impuesto todos estos miedos. ¿Sí? Y cuando tú ves a un niño realmente es impresionante. Tú ves que el niño no nació para eso, porque el niño no le da miedo a nada. Yo veo a mi nieto, ¿sí? Yo veo a mi nieto bello, hermoso. Ese niño es de hule. Ese niño se sube a la silla, se cae de cabeza, se hace una bola en la cabeza, llora un ratito y otra vez está arriba de la silla brincando. Son niños. ¿Ya? ¿Por qué tiene que venir alguien y decirle, te subes otra vez y te matas? Mira lo que te pasó. Te matas, imagínate. Él no sabe qué es matarse. Te vas a volar la cabeza, te vas a sacar los ojos. Él no sabe lo que es eso. Sí. Pero la forma en que nosotros contribuimos a perpetuar todo este tipo de miedos. ¿Sí? De hecho, un niño sufre más o puede sufrir más del temor de una caída que de la caída misma. Mira hasta qué punto la mente de un niño trabaja. ¿Sí? Increíble. El niño le tiene más miedo a una caída, aunque no sepa todavía que es una caída porque no se ha caído, pero ya se lo dijeron, ¿ok? Que a la caída misma. O sea, no ha pasado por la experiencia, pero ya le tiene miedo, aunque no la conoce aún. Y sabes, esto lo meditaba durante la última semana. Y eso es el miedo. Hay otras cuestiones también que por cultura o por incultura los padres transmiten a los hijos. Este es el miedo nada más. Hay un sinnúmero de cosas como la envidia, ¿sí? El odio, eh, 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 un sinnúmero de hábitos de los cuales un niño no nace para adoptar esos hábitos, pero se le entrena a adoptarlos y a vivirlos. Y meditaba en esta semana sobre el miedo. ¿Ya? Y pensaba, ¿cuántas personas pensarán lo que estoy pensando en este momento? ¿Cuántas personas? Yo creo que hay muchas personas, claro. Y pensé, bueno, ¿por qué no lo pensé antes? Entonces, posiblemente yo infundí miedos a mis hijas
porque fue la manera en que la sociedad a mí me enseñó, ¿verdad? Pero ahora que redescubro esto, no puedo hacer lo mismo con mi nieto. Cuando él viene a casa, yo no puedo decirle, no toques the wooden stove, la chimenea, que es de metal, porque te vas a quemar. No, lo que mejor voy a hacer es poner el cerquito de metal y eso es suficiente para protegerlo. Pero me voy a abstener de decirle que eso quema y que eso te va, me explico, voy a buscar la forma de explicarle que no se acerque a la chimenea, pero no puedo decirle, exactamente, no puedo decirle, si tocas aquí te quemas. ¿Sí? Es un miedo más que se añade. Entonces, ya este asunto de educar hijos o nietos, lo hemos tenido mal. Lo hemos tenido muy mal por siglos, yo creo. Y mira cuántas cosas hay que cambiar, de qué manera uno tiene que explicar a nuestros hijos particularmente para que ellos puedan continuar con esa forma, eh, esa forma con la que el niño ve la vida, ¿sí? Y no exponerlos utilizando un vocabulario, no exponerlos a los miedos a los cuales nosotros fuimos expuestos desde pequeños. Hay gente que creció en este mundo y que ya de adultos, pudiendo ser personas productivas, personas que contribuyen, personas productivas, son unos inútiles. Es gente inútil. ¿Por qué? Porque posiblemente el miedo fue un factor determinante en sus vidas para que ellos llegaran a donde están hoy día. Todo les da miedo. Yo conocí varias personas, recuerdo, antes de venirme a los Estados Unidos, que tenían unos talentos impresionantes para hacer negocios. Y voy a mencionar uno de los casos, ¿sí? Una persona que tenía un talento impresionante para la cocina, preparaban unas comidas impresionantes. Cuando había ferias, ellos vendían todo. Y en una ocasión que se visitaba a esta familia, ellos tenían un evento muy grande y prepararon cierta cantidad de comida. Entre tantas cosas eran tamales, unos tamales celestiales, ¿sí? Y, y recuerdo que en el evento, pues vendieron todo. Quedaban solamente una cantidad muy, muy mínima de tamales y otro tipo de comida, ¿no? Muy poquito, pero la gente seguía llegando al evento y había unas líneas gigantes. La gente quería comprar más de esa comida. Y le preguntamos a la persona, óyeme, le dije, o sea, y no tienes más en casa, tú tienes eh, tienes reservas en tu casa. Sí, dice, pero si voy por ellos hoy, pues que vendo mañana, dice. Piensa por un momento. Si voy por la comida hoy, ¿sí?, para venderle a toda esta gente, pues que vendo mañana, ¿no? Dice. Entonces, toda esta mentalidad, ¿sí? Tiene una causa. Tiene una causa. O, y bueno, otras personas que se dedicaban a tareas similares, negocios similares, también como que llegaban a un punto y les daba miedo ir más arriba, llevar la empresa más arriba, ¿sí? Eh, 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 formalizar la empresa. Cuando empezaron no pagaban impuestos, ahora tengo que pagar impuestos, ahora tengo que hacer mis declaraciones, ahora tengo que hacer esto. El miedo. Conocí personas con talentos impresionantes de música. Tenía un amigo que tocaba todos los instrumentos, un virtuoso de la música, ¿sí?
y tenía un familiar aquí en los Estados Unidos que tenía una orquesta. Entonces el familiar le dice, vente, yo te arreglo papeles, te arreglo todo, eres un virtuoso, te meto a una escuela de música y aquí puedes ser un profesional de la música. Eh, en fin, cuando esta persona, mi amigo, se va, sale de México y llega al aeropuerto de Phoenix, Arizona, sí, de Phoenix, Arizona, el aeropuerto es tan grande que dice que le dio un miedo, un pánico, un terror increíble. En Phoenix, Arizona, medio mundo habla español allí y él no hablaba inglés. Le dio un pánico, le sobrecogió un temor que agarró el bus, el camión de regreso a la frontera y se regresó a México. Entonces, se me vienen muchas personas a la mente, muchos ejemplos que pudiera continuar dándoles, de cómo el miedo neutraliza e inutiliza a la gente, hace a la gente inútil. La gente pierde la identidad, la gente pierde el deseo por lograr sus sueños, inclusive. Sí. Entonces, el miedo no tan solamente es algo que nos enferma físicamente, pero algo también que nos destruye emocional, mental, intelectualmente, en muchos aspectos. Y es por esta razón, mira qué interesante, que hay una palabra, una frase tan repetitiva en el texto sagrado, que Hashem siempre la repite. No temas. ¿Ah? No temas porque yo estoy contigo. No temas. Cuando un ángel aparecía, el ángel de Hashem se aparece a Yahoshua, a Josué. Lo primero que le dice es, no temas. ¿Sí? No temas, no temas. Entonces, ¿de dónde nosotros como creyentes basamos la idea de que ¿de dónde nosotros tomamos esta idea de que Dios nos quiere temerosos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque si te pones a pensar en el texto sagrado, no tenemos un mandamiento que diga, le tendrás miedo a Dios. ¿Sí? Ahora, esta idea, por eso les comentaba, bueno, creo que fue en el video pasado en el que no pudimos, el que se nos congeló, no sé si fue en este, que sería bueno volver a repasar la clase sobre que hablamos sobre el temor de Dios. ¿Okay? Porque por un lado, se nos insta a buscar el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Pero por otro lado, tienes que Dios nunca nos manda a tenerle miedo, ¿sí? O a tenerle temor. ¿Sí? Entonces, quiero llevarlos a... Quiero llevarlos a... el pasaje central de todo el texto sagrado, que es el libro de Deuteronomio capítulo 6.
Y este pasaje nos enseña el grave error en el cual muchos maestros religiosos, inclusive algunos sabios judíos, ¿sí? En la cristiandad esto imperó en la época medieval. Este grave error de que se ha cometido durante milenios, durante siglos, de enseñar a tener miedo a la gente. De hecho, en la religión popular en Iberoamérica eso es muy común. ¿Sí? Usualmente cuando una persona nace con alguna discapacidad física o mental, bueno, es porque Dios lo castigó, dicen, ¿verdad? Algo le ocurrió a alguien, oh, Dios lo castigó. Dios te va a castigar. Sí. No hagas esto porque Dios te... Y es Dios un tirano. Básicamente se presenta a Dios como un tirano, ¿sí? Como un Dios que está lejano y como un Dios que demanda que le tengamos miedo, ¿sí? Y esto ha sido un grave error. Un grave error. Y es parte no tan solamente de la religión que ha sido institucionalizada, pero también es parte de la cultura, porque recuerden, hay gente que es religiosa de corazón, pero también hay gente que es religiosa culturalmente. ¿Sí? Gente culturalmente religiosa es aquella que no necesariamente va o asiste a algún grupo, una sinagoga, una iglesia, en fin, pero que de alguna manera tuvieron alguna formación religiosa, no quieren nada con ningún grupo religioso, pero tienen la influencia en una manera cultural, la influencia religiosa. ¿Sí? Entonces, de aquí casi nadie se escapa. Casi nadie se escapa. Entonces, temer a Dios es, es, eh, es algo que se ha impuesto y bueno, después de todo, Dios es un juez, ¿ok? Un rey, un rey déspota, ¿no? Que es la manera en que lo pintan. Y que siempre está buscando a ver qué error cometes para darte con un tubo en la cabeza. ¿Ya? Entonces, bueno, claro, te castiga con enfermedades, te castiga con aflicción, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Dios ha hecho esto, sí, lo tenemos en la Biblia, pero esto no implica, Dios lo ha hecho con un propósito en ciertos tiempos de la historia, con ciertos individuos, pero eso no quiere decir que Dios es un Dios que demanda que nosotros le tengamos miedo. El problema aquí es el siguiente, que la palabra yirat, que es la palabra temor en hebreo, eh, significa, puede ser traducida de dos formas. ¿Sí? Puede ser traducida miedo o temor, un temor aterrorizador, vaya, miedo, pero también puede ser traducida como, eh, ¿cómo llamamos? Reverencia, vaya. ¿Sí? Entonces, dado a que en el español o aún en el inglés, cuando se traduce esta palabra en hebreo, usualmente se traduce fear en inglés, o miedo, o temor, o terror en español. Siempre los traductores optaron por traducir algo relacionado con el miedo. Nunca optaron por traducir esta palabra con la referencia hacia la reverencia, hacia el respeto, que es lo que la palabra también significa. Entonces se creó esta idea de
que el temor de Dios es básicamente, es eso, ¿sí? Es miedo. No se tradujo el respeto a Dios, no se tradujo la reverencia, se tradujo el miedo, el temor de Dios. ¿Ya? En Deuteronomio, capítulo 6, del verso 4 en adelante, tenemos el pasaje más importante de todo el texto sagrado. Y dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno y único. ¿Ya? Y luego dice, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. La primera frase donde dice Bechol levaveja o Bechol levavja. Mira qué interesante. Este es el pasaje más importante en todo el texto sagrado. Este es el pilar principal y fundamental de nuestra fe. ¿Sí? Que nos dice que Dios no tan solamente es uno en unidad, pero Él es único. Porque la palabra Echad significa uno en unidad, pero significa que es una unidad única. No hay otra, no es repetitiva. Y que como Él es uno y único, Él espera que nosotros entendamos que nosotros tenemos que tener el deseo de ser uno con Él para ser únicos. Esa es la idea de este pasaje. ¿Sí? Y después dice, y amarás al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Si este es el pasaje principal de todo el texto sagrado, yo no encuentro aquí donde Dios demande que yo le tenga miedo. Como la religión popular y las otras religiones populares y muchas otras religiones que no son tan populares, pero que tienen una manera sectaria, ¿sí? Donde las sectas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el miedo también, ¿sí? Vienen, te tocan a la puerta y te dicen, abre la puerta y viene esta persona con corbata, muy, muy bonitos, muy bien vestidos, muy bien portados ellos, ¿sí? Y que te dicen, oh, sabe que viene el fin del mundo. Sí. Los 144,000 usted va a ser de los 144,000. Sí. Si usted no es de los 144,000, entonces usted puede pasar por el juicio de Dios. Luego vienen los de la bicicleta, ¿verdad? Son bellos, bellos. Gente muy, muy decente, muy decentes. Sí. Y también, ¿verdad? Sí, nosotros creemos el espíritu de Dios, y etcétera, ¿no? Y bueno. Y también, ¿verdad? Juicio, luego vienen los otros, ¿verdad? Y así vienen varios, se tocan y todo el mundo trae el mensaje del fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Entonces siempre, si te das cuenta, siempre hay un ingrediente allí que es el miedo. Digo yo, ¿por qué cuando tocan la puerta, por qué no me preguntan si tengo comida en mi refrigerador? ¿Verdad? ¿Por qué no me preguntan si pagué mi renta ese día o mi electricidad? ¿Por qué no me preguntan cosas más de la vida diaria, por favor, verdad? ¿Por qué tienen que preguntarme si yo pertenezco a los 144,000 o si no me voy a ir al infierno? No sé, ¿verdad? En fin. Siempre es miedo. Miedo. Y si usted se sale de nuestro grupo, de nuestra organización o whatever, usted queda fuera de la cobertura divina. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Miedo. Otra vez.
¿sí? Miedo, siempre es miedo. ¿Sí? Sí, usted no puede irse de aquí, de esta congregación, porque usted perderá la protección divina. Pero el pasaje más importante de todo el texto sagrado me dice, y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón. El pasaje me dice que yo debo de amar a Dios, no tenerle miedo. ¿Y por qué debo de amar a Dios con todo mi corazón? Porque Dios siempre es presentado como un padre. Fui como un padre para ti, oh Israel. ¿Sí? Adonai es mi pastor, nada me falta. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Dios me levantará, Dios me acogerá. ¿Sí? Él es el buen pastor. Él es un gigante poderoso que va siempre delante de mí. Yo habito el poder bajo las alas del Altísimo, bajo su poder. Ve cómo se presenta Dios siempre a nosotros. ¿Sí? Él es mi guía, Él es quien guía mis pasos. Y te puedes ir por todo el libro de los Salmos. Tú no encuentras a un Dios que demanda miedo, terror de ti. Ya. Y si Él dice que es padre, quiere decir que yo soy hijo, entonces. Nosotros somos hijos. ¿Sí? Somos su rebaño. Él nos ha traído a esta existencia. Y si nosotros no vemos nuestra existencia como una expresión de su amor, entonces estamos muy lejos entonces de comprender cuál es el propósito de nuestra existencia. Nuestra existencia tiene un solo fin, mostrar la expresión divina. Somos una expresión divina de Dios mismo. ¿Sí? Así como nuestros hijos son una expresión misma de nosotros como padres, de mi amor por mi esposa por mí. Cuando decidimos encargar niños, es una expresión de nuestro amor. Así nosotros somos una expresión del amor de Dios. Entonces, ¿dónde encuentro yo a Dios diciéndome que le tengo que tener miedo? No sé si me estoy dando a entender. Yeah. So, mira, el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6. Si lo tienen ahí, vamos a leerlo rápido. Éxodo, capítulo 34, verso 6. Y eso es lo que nuestros sabios, este pasaje, nuestros sabios, y particularmente Maimónides, el sabio Maimónides hace aproximadamente 900,000 años atrás, él llamó Shelosh Eshre Midot Harachabim, ¿ok? Que quiere decir los 13 atributos de la misericordia de Dios, básicamente, ¿ok? Y dice el pasaje del verso 6, pasó pues Hashem por delante de Moshe, proclamando, Hashem, Hashem, Dios misericordioso, clemente, lento para enojarse y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, con la transgresión y el pecado.
Wow. Claro, añade, pero que de ningún modo justifica al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Obviamente, obviamente, si te dedicas tu vida a ser un perverso, un maldito, una persona mala, una persona, eh, obviamente, más vale que sí le tengas terror a Dios, créeme. Pero hablamos de nosotros, ¿sí? Los hijos de Dios. Es increíble cómo Dios se presenta en sus 13 atributos como un Dios de misericordia, como un Dios que no hay que temerle en el sentido de tenerle miedo, sino de corresponderle con nuestra gratitud, con nuestro amor. ¿Ya? Salmo 27, verso 1 y 3, mira lo que dice. Yo creo que estos pasajes son los pasajes que más deberíamos de meditar, más deberíamos de memorizar, más deberíamos de analizar. Si el centro y el corazón de Dios es luz, es verdad, es amor, esos pasajes hablan precisamente de estas características de Dios, particularmente de su misericordia, de su amor, de este constante llamado a no tener miedo. No tengo miedo. No temo a lo que el hombre me puede hacer. Salmo 27, 1, 3 dice, Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otra vez. No sé si están entendiendo. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Wow. Salmo 27, verso 10. Lo citamos hace un momento. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Dios me recogerá. Dios me recogerá. Saben, yo creo que mucho de todo lo que leemos, pasajes, promesas, eh, muchos percibimos distinto. Dice el bendito, al que mucho se le perdona, eh, mucho ama. Sí. Claro, porque se le perdonó mucho. Y es ciertos pasajes, para mí en lo particular como este. De hecho, tengo una nota aquí en el Salmo 27, verso 10. Y esta la escribí, no recuerdo cuándo, hace muchos años, porque ya está muy, la tinta está muy, muy, muy viejita. En el verso que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios me recogerá. Ustedes saben un poco de mi historia. Mi padre biológico me abandona. ¿Sí? Y cómo mi vida entera ha sido, desde que Dios me rescató, de donde me rescató, mi vida entera ha sido totalmente
una confianza ciega, literalmente. Aunque algunos digan que no hay tal cosa como confianza ciega, para mí sí lo hay. Ciega, confío y he confiado desde entonces toda mi vida en Dios. ¿Por qué? Porque este pasaje es algo real. Es algo real para mí. A mí me ocurrió. De hecho, tengo esa nota aquí. Pues escribí, mi padre biológico lo hizo. Ah, ¿qué más puse? Y puse, tu Padre mío, nunca lo has hecho ni lo harás. Es lo que tengo escrito aquí en mi Biblia. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto todos estos pasajes realmente son vívidos, son reales? Porque todo el propósito por el cual estudiamos es precisamente eso, recuerden, llegar a ser uno con Hashem, mental, emocional, intelectualmente, en todos los aspectos, llegar a ser esa unidad con Él. Y mientras haya pasajes que no entren, no sean, como decimos, interiorizados, de una forma profunda y mística, simplemente van a ser bellos clichés y van a ser bellos pasajes para ponerlos en cuadros y adornarlos en la sala, ¿no? Pero cuando el pasaje realmente, la palabra de Dios, llega adentro y se experimenta, es cuando, es cuando empieza esa unidad mística dentro de ti con Dios mismo. Sí, es cuando la confianza sabes que es lo que más hay que cuidar en esta relación con Dios. ¿Ya? Porque cuando no hay confianza, recuerda, es cuando el temor nos toma. ¿Ya? Y cuando el temor nos toma, la emuná, la fe, se neutraliza. Ya no hay fe, todo se convierte en un ritual, en una serie de prácticas ceremoniales, en un ir y venir a la congregación, es todo, pero no hay fe, no hay vivencia. Y eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que hay que erradicar. Por eso, si crecimos nosotros con tanta influencia del miedo, en la escuela, con los padres, los tíos, eh, en las calles, en fin, no podemos darnos el lujo de continuar nosotros escuchando más información con miedo. Existe otra variante del D-Bok, otra variante. Si viene otra variante y esta sí nos va a matar, esta es 10 veces más fuerte que el... Sí me explico, ¿verdad? Y ahí viene y te va a agarrar de nuevo. Sí, sí, sí. Mira, ya tu vecino ya tiene los síntomas. ¿Eh? Y ahí estamos otra vez. Toda una vida en miedo. Nacimos influenciados con miedo. Nos inyectaron, nos dieron infusiones de miedo. Crecimos con esos miedos. Y ahora de grande estamos luchando con un sinnúmero de cosas que no deberíamos de haber luchado. Y todavía estamos metiendo más miedo a través de los noticieros, a través de los medios de información o desinformación, en fin. No podemos darnos el lujo. Por eso el texto sagrado dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es la mente. ¿Cómo podemos desarrollar una confianza? Una confianza que erradique todos estos miedos. Y los miedos no son otra cosa más que vacíos en el alma que no hemos permitido que Hashem llene. Eso es lo que son los miedos. Unos vacíos en nuestra alma por estar tan distraídos, tan ocupados, tan afanados. Y están esos vacíos y no hemos permitido que sean llenos por Dios mismo. Ya. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo no puedo concebir a Moshe en este pasaje mandándonos amar a Dios y de repente que en otro pasaje nos diga, pues debes de tenerle miedo a Dios. No se puede amar a alguien que tú temes.
Hace unos días experimenté algo tan trágico. Y mi hija menor, mientras se visitaba esta familia, se escuchaba de los labios de un niño de 11 años, gritarle a su propio padre: te odio, te tengo miedo, siempre te he tenido miedo. Un hijo gritándole eso a su propio padre. Imagínate. Un niño de 10, 11 años. Un niño que quedó marcado. A ese niño ese niño no se sana con una oración, no se sana con un consejo. ¿Ya? Tú no puedes amar a una persona a quien tienes miedo. ¿Ya? En cambio, reverencia, que es el otro significado de la palabra yirat, que se traduce como miedo o temor, temor de Dios, yirat Hashem, ¿sí? Reverencia o respeto, que es el otro significado de esa palabra, que debió de haber sido traducida en esa forma en muchos pasajes, y no se tradujo así, se tradujo miedo o temor. Por eso se creó esta ideología durante los siglos de hay que tenerle miedo a Dios, como los dioses paganos que les tenían miedo y por eso les ofrecían sacrificios por miedo. ¿Ya? Pero reverencia, respeto y amor son sentimientos armoniosos. ¿Ya? El miedo a Dios es destructivo, como el miedo a un padre. Que un niño le diga a un padre: te tengo miedo, es destructivo. ¿Ya? Hay un pasaje, bueno, antes de citar el pasaje, quiero hablar rápidamente. No voy a poder tocar mucho el tema, entrar en el tema, pero podemos nosotros encontrarnos en la tarea de vencer estos miedos. Pero es increíble porque yo me he dado cuenta de eso, aún con mi propia vida, que cuando logré vencer uno de mis miedos en mi vida, más joven, más tardé en vencer ese miedo o esos miedos, cuando me doy cuenta que el día siguiente hay otro miedo que vencer. ¿Sí? Es como que es algo que es insistente, persistente, siempre es constante, es constante. Y uno de los miedos, particularmente, que no nosotros, de hecho, es un miedo que muchas personas lo aprecian y se han acostumbrado a vivir con él. Y es un miedo que solamente nosotros los adultos o jóvenes adultos y otros no tan jóvenes enfrentamos. Los niños no lo enfrentan. ¿Sí? ¿Y saben qué miedo es? El miedo a la opinión pública. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Ya? Ese es un miedo más que se añade, pero este miedo se añade ya en edad adulta, pero se añade en edad adulta porque ha sido un resultado de otros miedos que prepararon el camino para ahora vivir una vida como esclavo. Ahora yo temo lo que otros puedan pensar de mí. La mayoría de la gente en este mundo vive pensando en qué dirán otros de mí. Es un constante temor. Las mujeres se arreglan pensando: oh, no, que no me vean así. No vengas a mi casa a las 7 de la mañana, ¿verdad? Porque no hay maquillaje, no hay nada, ¿no?
No hablo de nuestras mujeres son bellas. Pero hay un temor, eh, no sé, personas que puedan tener temor por no tener una mejor casa, por no manejar un mejor auto, ¿sí? Por no traer un mejor celular. En fin, es increíble porque este tipo de temor es más, eh, es más destructivo, ¿sí? Es más destructivo porque este temor no tan solamente te hace esclavo del mismo temor, pero te hace esclavo de los demás. Tú no piensas por ti mismo, no decides por ti mismo. Ahora tienes que comprar ciertas cosas que te impone la sociedad, porque si no las compras, obviamente no puedes competir, no puedes estar al nivel de el cual la sociedad demanda de ti, ¿sí? Entonces hay un miedo a ser subestimado, a ser puesto a un lado, a ser puesto ahí en la esquina, en el ostracismo, ¿sí? Entonces, para eso, yo tengo que esforzarme y competir. De otra forma, tengo miedo que me rechace la sociedad. Señora Luz, iba a compartir algo. Sí, pero ese miedo se convierte hasta cierto punto no en vanidad. Es vanidad. Sí, ese miedo definitivamente trabaja juntamente con el ego, ¿sí? Pero a final de cuentas es un temor, es un miedo. El miedo al rechazo. ¿Sí? Oh, tengo libras de más. Ay, tengo miedo que mi novio me deje. O tengo libras de menos. ¿Sí? Es, trabaja con el ego, pero a final de cuentas es un miedo. Es un temor. ¿Ya? So, ¿podríamos ahondar más en ese miedo? Quiero... ya, pero este es muy destructivo. La opinión pública. Lo que la gente diga. Lo que otros puedan decir de mí es más importante, es más relevante. Entonces, básicamente, es una vida de esclavo. Y esto es tan común, tan frecuente, y, y la gente no se da cuenta. La gente no lo ve, no lo ve, que ya no viven ellos. Es un sistema, una ideología que ha sido impuesta y que si no corres con la misma agenda que todos corren, bueno, simplemente te hacen a un lado, ¿sí? Eres rechazado. So, y bueno, desafortunadamente, y hay algo aquí muy bien conocido, que este estándar que nos pone la sociedad, el sistema, este estándar eh, de la opinión pública, usualmente o casi siempre lo impone el hombre rico, ¿sí? No sé si se dan cuenta de eso. Ahora, aquí no quiero que vayan a malinterpretar, ¿ok? No estoy hablando de que el capitalismo es malo y que ser rico es malo. No, que bueno fuera, óyeme, que fuéramos ricos, óyeme, con el corazón que Dios nos ha dado. Ahí andamos juntando dólares para ir a Cuba, mira. eh, óyeme, no tuviéramos necesidad de andar pidiendo donaciones ni nada de eso, ¿no? Vámonos a Cuba y vámonos a China y vámonos a todas partes a esparramar la bendita palabra de Dios, ¿no? Pero nada de malo en eso, en tener riquezas, pero los que imponen las modas son los ricos. Los que imponen, por ejemplo, ¿cómo es posible que traigas esos tenis? Marca Patito, ¿verdad? Tienes que traer tenis Nike o Adidas, no sé, $200 los tenis. No sé. Es el rico el que impone
¿sí? Los estándares, ¿sí? Cómo la mujer se tiene que vestir hoy, cómo la mujer tiene que vestir, cómo nuestros hijos tienen que vestir, qué tipo de aparato tienes que comprar, ¿sí? O sea, qué vergüenza que traigas un aparato, eh, no sé, marca Patito, ¿no? No sé. Entonces, ellos nos imponen, ellos imponen la moda, ellos imponen los cortes de pelo, ellos imponen todo, ¿sí? Son ellos los que imponen. Ahora, todos sabemos que el hombre rico, no por ser rico, eh, tiene ventaja, ¿sí? Porque el hombre rico no tiene ventaja en relación a sabiduría o espiritualidad. Si el hombre rico no tiene sabiduría o espiritualidad, ¿ok? De poco le sirve. Salomón dice, el dinero sirve para todo. Mira qué interesante, Salomón. El dinero sirve para todo, pero ha de emplearse con sabiduría. Entonces la sabiduría va más allá que el dinero, que el bien material, ¿no? Pero el rico realmente no tiene ventaja en relación a sabiduría o espiritualidad sobre otros seres humanos, pero aún así es el rico quien por medio de sus medios, sus riquezas, es el líder de la sociedad. ¿Okay? Es el líder de la sociedad y como es el líder de la sociedad, él pone los estándares y es él a quien el resto del mundo trata de imitar. Y ve nada más en Hollywood, ¿sí? Todas las muchachitas hoy día quieren ser como los artistas de Hollywood, ¿sí? Quieren ser como los raperos o quieren ser como los reggaetón y toda la basura esa, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas que van a la vanguardia en relación a imponer los estándares, ¿sí? Entonces eh, tenemos aquí algo bien interesante, que es, existe un tipo de culto a la celebridad, ¿ya? Por ejemplo, hoy los políticos son seleccionados porque son celebridades, ¿ya? Eh, tenemos a una persona que está aquí en el poder, es la vicepresidenta de los Estados Unidos y que, qué bárbaro, que no tiene la capacidad de tener una conversación coherente. Pero ¿por qué la seleccionaron? Bueno, porque es una celebridad, es una mujer y la primera mujer vicepresidente. Okay, eso es suficiente. Con que sea mujer, ¿verdad? Tenemos a la persona que recientemente nominaron en la Suprema Corte de Justicia aquí en los Estados Unidos. Bueno, la primera mujer negra. Y bueno, ¿por qué la nominaron? Bueno, pues porque es negra. Oh, hay que poner un negro. ¿Pero qué tiene en la cabeza la mujer? Bueno, cuando le preguntaron, ¿puede definir usted qué es una mujer? Ella dijo, bueno, yo no soy, no soy uh, bióloga, yo no puedo decirte que es una mujer. Fue lo que respondió, imagínense. Entonces, pero es una mujer negra, hay que ponerla en el poder. Entonces, tiene dinero, tiene un nombre, es una celebridad, ¿sí? Eso es lo que cuento hoy día. Entonces, hay un deseo hoy día por ser famoso, por ser rico, ¿ya? Por lo material. Y obviamente, cuando existen estos deseos que vienen causados, no son malos, porque el desear tener bienes no es algo malo, ¿verdad? Pero cuando es desproporcional, obviamente esto nos lleva a la destrucción. Pero aunado a esto existe entonces el temor o el miedo de ser pobre o que la gente pueda sospechar que yo soy pobre. ¿Ya?
Y este miedo a la pobreza o a tener menos o a que la gente piense que yo no tengo los medios, ¿sí? Porque vivimos en un mundo que compite, ha de alguna forma o de muchas formas eliminado la paz, el gozo y la felicidad en millones y millones y millones de personas en este mundo. Todo por el miedo, el temor. Entonces, la falta de abundancia no debe de ser algo que nos avergüence, pero dado a que el sistema del mundo nos pone un estándar que es totalmente anti-escritural, antibíblico, ¿ya? Entonces, carecer de ciertas cosas o tener ciertas limitaciones, para muchos es una vergüenza y la gente teme a ser avergonzada. Cuando realmente el tener limitaciones o el estar escaso o el estar corto de finanzas no debe de ser algo que nos avergüence. Pero usualmente la mayoría de la gente que cae en este ciclo valle del sistema está aterrorizada de ser presentada delante de la sociedad como una persona pobre. Ya, increíble. Otro miedo, el temor a las enfermedades. El temor a las enfermedades es algo tan común. Pudiera ahondar sobre este tema en relación a casos de personas que he conocido que básicamente han crecido eh, con tantos miedos. No comas eso porque te vas a enfermar. Yeah. Um, eso le produjo cáncer a mi abuelita. ¿Sí? Por eso mi abuelo era diabético, porque comía esto y esto y eso. Entonces, antes de que el niño o la joven entienda los términos o qué es diabetes o qué es cáncer, el niño ya le tiene miedo a algo que desconoce. Es increíble. Su cerebro, su mente ya está formando una idea. Y recuerden que todo lo que se forma en la mente, eventualmente, cuando esto es repetitivo, constante, y cuando es algo que ya es parte de tu vida, eventualmente puede, y no tan solamente puede, pero llega a proyectarse en el mundo de lo concreto, puede llevarse una realidad. Y tengo el caso de una persona muy cercana a mi vida, una persona que amé mucho en mi familia, que esta persona en una ocasión tuvo un pensamiento. En ese pensamiento decía, ella pensaba que tenía cáncer en uno de sus pechos, en su pecho izquierdo. Eventualmente esta persona lo empieza a comentar y no sé por qué pienso que yo tengo cáncer en el pecho izquierdo, pienso. Bueno, a la vuelta de los 2 años fue a hacerse una entrevista con un oncólogo porque pensaba que tenía cáncer en el pecho izquierdo y le dijeron, señora, usted no tiene nada. ¿Sí? Pues insiste, insiste y insiste. A la vuelta de un año va con el oncólogo nuevamente y le encuentran una pequeña bolita de cáncer en el pecho izquierdo. Esta persona, muy amada por mí, muy amada, muere invadida de cáncer y el cáncer, el epicentro de su cáncer fue en el pecho izquierdo. Bueno, mucho por hablar en relación a este otro miedo. El miedo a las enfermedades, miedo a los microbios, miedo a los virus, a los gérmenes,
miedo a la enfermedad. Y el miedo a la enfermedad es el más grande de todas las enfermedades. Tengo un sinnúmero de pasajes aquí que podríamos continuar leyendo, estudiando, analizando, pero el tiempo se nos ha ido, se nos ha cortado, y no voy a poder seguir ahondando en este tema, pero quiero concluir con un verso en el registro de la primera carta de Yohanan o Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, en el amor no hay miedo, en el amor no hay terror, en el amor no hay desconfianza. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el miedo, el temor. Hablamos sobre el capítulo 6 de Deuteronomio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al amar a Dios con todo nuestro corazón, que dicho sea de paso es algo muy complicado, pero no imposible. Dios nunca nos va a mandar algo que no podamos hacer. Hay que amar a Dios aún, no tan solamente con nuestra buena inclinación, pero también aún con la mala inclinación que está dentro de nosotros. Y hacer y forzar a esta mala inclinación que doble su rodilla para poder utilizarla para amar a Dios, aún en momentos donde nuestra mala inclinación se resista, hay que forzarla, hay que doblegarla para que ame a Dios con todo, con todo. En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor. La palabra perfecto aquí es madurez. Antes bien, el amor maduro, no el amor infantil, no el amor que cuestiona, no el amor que compromete, no el amor que negocia, pero el amor maduro. El amor que ha decidido amar a Dios sobre todas las cosas. En este perfecto amor es que uno puede echar fuera todo miedo, todo temor. Porque el perfecto amor es la cereza, vaya, en la punta de la nieve, del cono de nieve, para una confianza totalmente profunda con Dios. En el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera al miedo. Pues el miedo o el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme, el que aún tiene miedos, no ha sido perfeccionado o no ha sido madurado en el amor. Y nosotros amamos o le amamos a Él debido a que Él nos amó primero.
mucho por explorar aún. Mucho por aprender. Y mucho por vivir, mucho por experimentar. Si nosotros realmente pensamos que el mensaje central de todo el texto sagrado es la unificación del Creador con sus criaturas, la cual únicamente se logra por medio de la confianza. Por medio de este amor recíproco, recibimos su amor y nosotros respondemos a él en gratitud, en amor. Y es aquí donde surge esta relación que es única, esta relación que nos lleva a ser cada vez más cercanos a Él, más cercanos a Él. Y entre más cercanos a Él, más libres somos de nuestros miedos, de nuestros temores. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, el amor perfecto solamente se encuentra en Hashem, en Dios. Entre más cercanos a Hashem, entre más cercanos a Dios, menos probabilidades de que estos miedos nos vuelvan a tomar. El perfecto amor, el amor maduro, es el que echa fuera todo miedo. Dios nos ayude a continuar trabajando precisamente en este aspecto de nuestras vidas tan crucial. Buscar la unificación con Dios a través de este amor maduro, a través de esta confianza que Él hace crecer en nosotros. Bueno, pues hemos terminado esta tarde, nos despedimos y esperamos que hayamos comprendido un poco acerca de el continuar perpetuando esos miedos, lo dañino y lo destructivo que es, no tan solamente para nosotros ya como adultos, pero también para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y que podamos de alguna manera poder revertir el daño que a muchos de nosotros se nos hizo al haber sido enseñados en todos estos miedos, para que nosotros podamos enseñar distinto a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos aquellos que vienen atrás de nosotros. Pasen una bella noche, me despido, este es Proyecto Jaor, como siempre transmitiendo desde la República de Texas. Y no olvides, no temas, porque Hashem nuestro Dios está contigo. Shalom, shalom.